Hola, buenas noches a todos y todas. Sean muy bienvenidas a nuestro 19º encuentro de nuestro curso del Capital, una introducción a los libros 1, 2 y 3 de Karl Marx. Hoy nosotros tenemos nuestro penúltimo encuentro antes del cierre, que será en la clase de la semana que viene. Tenemos el placer de estar aquí con Paulo Enrique, que es nuestro coordinador del curso del Capital. Soy la profesora Carla Ferreira y con Patrick Galva, que es nuestro conferencista en la noche de hoy, que va a abordar el tema de la renta de la tierra, los capítulos alrededor de al tema de la renta de la tierra, que es el tema de investigación de Patrick. Patrick es una autoridad entre nosotros en el tema de la renta de la tierra y estamos muy contentos de poder contar con él aquí. Voy a dejar a Paulo presentar a Patrick, pero antes de esto voy a pasarles algunos avisos. Recordarles que las preguntas serán hechas por el chat de YouTube y respondidas al final de la clase. Les recuerdo que el link para confirmar la presencia en esta clase de hoy estará disponible a las 20 horas y 45 minutos y que ustedes necesitan hacer el login en la plataforma de la Fundación Lauro Campos para poder acceder correctamente a ese link. Aviso todavía que la clase quedará disponible en la plataforma, aunque solo concederemos el certificado a quien se inscribió hasta el día 19 de enero en nuestro curso y acompañó estos encuentros en vivo, por lo menos en 75% de los encuentros, de las clases. Entonces, el certificado será proveído a todo el que tenga ese 75% de presencias y será dado al final del curso. También avisarles que para recibir los links de las clases vía WhatsApp es solo enviar un hola al número de la fundación que está en la descripción del video en YouTube y salvar nuestro número. Allí recibirás también nuestros informes de la Fundación Lauro Campos. Puedes también y estás invitado a inscribirte en el sitio del Observatorio de la Crisis, que es una iniciativa de investigación y extensión aquí de nuestro proyecto de la Escuela Nacional de Formación Marielle Franco, que está promoviendo este nuestro encuentro aquí. Como ustedes saben, es nuestra tercera escuela de verano de la Escuela Marielle Franco. El primero sucedió junto con la Escuela Nacional Florestan Fernández en San Paulo en 2019. El segundo sucedió en 2020, fue en el CEFOL, Centro de Deporte y Entretenimiento del Sindicato de los Químicos, Federación de los Químicos, y ahora nuestra primera edición de Escuela de Verano Remota, con el curso del Capital. Entonces, recordándoles que estamos planeando, y quiero decirles a ustedes que nosotros estamos planeando realizar una escuela de invierno también. Para esto es muy importante que contemos con ustedes en la evaluación de este curso. Vamos a enviar a los participantes un formulario de evaluación en el que ustedes podrán dar su opinión, hacer sugestiones sobre cursos futuros y queremos continuar juntos en este proceso permanente de información de formación de nuestros cuadros militantes socialistas de la izquierda brasileña. Entonces, doy la bienvenida a todas y todos y paso la palabra a Paulo para que haga la presentación de Patrick. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Patrick, por la presencia. Buenas noches a todas y todos que nos ven. Entonces, como dijo Carla, hoy es nuestro 19º encuentro de este curso de formación, que es una introducción al libro del Capital de Marx. Patrick Galva, que está con nosotros, es doctor en Economía por la Universidad Federal Fluminense. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es maestro en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo, también por la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Tiene experiencia en el área de economía política con énfasis en crecimiento y desarrollo económico, actuando principalmente en los temas de teoría social marxista, teorías del trabajo, desarrollo, economía internacional y teorías de la renta de la tierra. Me gustaría también de recordar una vez más que este proyecto de formación es ofrecido por la Fundación Lauro Campos Marielli Franco. Cuenta con la colaboración voluntaria y militante de un grupo de profesoras y profesores, investigadoras e investigadores de renombradas instituciones brasileñas de enseñanza e investigación, profundamente comprometidas y comprometidos con la construcción de caminos para la emancipación humana del valor. Entonces, Patrick va a continuar, irá a presentar la sección 6 del libro tercero del Capital y va a tratar exactamente de la transformación de la ganancia extra en renta de la tierra. Me gustaría saludar en este momento a todos y todas, alumnas y alumnos, profesores y profesoras que están en este proyecto y hago un saludo especial al presidente de la Fundación Lauro Campos, a Francisbaldo Méndez, a nuestra querida compañera Berna, a los compañeros Flavio, Marisa y todos los otros que nos han ayudado en la mediación y organización de nuestro curso. Saludo también a todo el equipo técnico que nos ayuda, André Trinidaggi, Yuri Pesecci y Adriano Trinidaggi. Por fin le digo a todos y todas que este curso de formación hace parte del proyecto de construcción de los espacios políticos para la formación de nuestras y nuestros luchadores y luchadoras por una sociedad emancipada de todas las formas de alienación, explotación, patriarcalismo, racismo y otras opresiones. Aquí contribuimos a la mejor calificación de nuestra militancia para las duras disputas y embates que despuntan de este periodo de profundización de la barbarie de la sociedad del capital. Y con esto paso la palabra a nuestro querido Patrick. Patrick, es contigo ahora. Muy buenas noches a todos. Yo quería en primer lugar agradecer la invitación, agradecer la posibilidad de contribuir con el curso. Me quedo muy feliz, como lo estaba diciendo aquí antes, muy orgulloso de hacer parte del curso, de toda esta iniciativa de la Fundación. Quería agradecer a toda la Fundación, a todos los compañeros, al equipo, a lo que fue citado anteriormente. Preparé una presentación, creo que la van a poner en la pantalla para nosotros. Nosotros vamos a trabajar la sección 6 del Capital. Es un fragmento un poco extenso. Es un tema que no tendremos condición de profundizar mucho, porque son 10 capítulos. Entonces lo que intenté prepararles fue una visión general, una primera introducción al tema de la renta de la tierra, señalando aspectos que considero relevantes para quien quiera después profundizar en el estudio de este tema. Y a partir de allí que por lo menos ayude al momento de la lectura, para que se pueda profundizar la lectura de la sección 6. ¿Pueden pasar, por favor, al próximo? La primera aproximación al tema es apuntar el objeto de estudio. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué sería la renta? Va a llegar una primera aproximación, definición de renta. Les voy a decir aquí a ustedes lo que sería el sector generador de renta. Algunos sectores de la economía que generan un tipo específico de ingresos que vamos a llamar aquí de renta. Y vamos a llegar a lo que es este concepto en el primer concepto de renta aquí. En un sector de estos, generador de renta, tenemos algunas figuras. La primera figura sería la figura de un propietario, el individuo que tiene la tierra o tiene algún bien que tiene la capacidad de producir esa forma de rendimiento, que reúne las condiciones para la apropiación de esa forma de rendimiento, que vamos a ver mejor lo que significa.
La segunda figura es la figura del capitalista. Puede ser un arrendatario, un armador de barcos. Puse aquí la figura del buque Evergreen que deben haber visto esta semana. Un buque que encalló en el canal de Suez. Y esta actividad es una actividad de transporte de cargas y sirve como ejemplo de lo que es esa figura del arrendamiento. En el caso de este tipo de transporte, es la figura del armador, que es el sujeto que asume el negocio del transporte de mercancías, pagando al propietario del barco, como en el ejemplo de allí, una determinada cantidad para poder utilizar el barco en el proceso de transporte marítimo, en el negocio del transporte marítimo. Y la tercera figura es el trabajador, que es el que efectivamente produce, que efectivamente está trabajando en el barco, en el transporte, en la agricultura, y que también hace parte del proceso de producción de estos sectores. Y pasando a la próxima diapositiva, por favor. ¿Puedes pasar, Kim, por favor? Entonces, aquí vamos a llegar a una primera definición de renta. ¿Qué sería la renta para los efectos que vamos a estudiar aquí? La definición más fácil, provisional, una primera aproximación sería la forma de rendimiento obtenida por el propietario de la tierra cuando la renta es dada a la producción capitalista. En dado caso puede ser un barco, pueden ser otros bienes. Vamos a ver cuáles son las condiciones para poder generar renta más adelante. Desde ahora voy a pasarles otra definición de la renta, una definición que sería más precisa. Esta definición primera es más para darles una idea de lo que estamos tratando, una idea más fácil, pero que tiene una imprecisión allí. Una definición más precisa sería esta segunda de aquí. Sería decir que la renta es la forma a través de la cual la propiedad de ciertos elementos de la producción permite al titular de esa propiedad capturar parcelas sobre trabajo social, el plusvalor producido socialmente en forma monetaria. Quiero decir que una parte del plusvalor producido va a ser apropiada por esta figura del propietario. Vamos a pasar adelante. ¿Puedes pasar, Kim, por favor? ¿Cuáles son las condiciones para la existencia de esa forma de rendimiento, de esa forma de apropiación que estamos llamando aquí de renta? En primer lugar, la existencia de un determinado bien que sea objeto de apropiación privada. Entonces, este bien que va a estar relacionado a la renta, que va a permitir a su propietario que se apropie de una renta, tiene que tener un dueño. Alguien tiene que declararse propietario. Esta no es una cuestión jurídica, no es el problema de que una persona tenga el título de propiedad. Lo que es fundamental aquí para esta cuestión de la apropiación es que el propietario o el dueño tiene que ser capaz de impedir a las otras personas de que usen ese bien. Eso es fundamental. Tiene que tener el control. La segunda condición es que ese bien tiene un papel fundamental en el proceso de producción capitalista. Sin ese bien, el proceso no tiene cómo ocurrir. Significa que es un bien que no puede ser fácilmente sustituido por otra cosa. En el caso de la tierra, por ejemplo, la tierra en la agricultura, el papel de la tierra en la agricultura difícilmente puede ser sustituido por otros bienes. Existe, por ejemplo, la agricultura hidropónica, pero actualmente no existe todavía la posibilidad de sustituir la tierra y dejarla por una actividad agrícola que no utilice la tierra. Entonces, esa es la segunda condición. La tercera condición es que ese bien sea irreproductible. Es obvio que esa irreproductibilidad es relativa. Está en un dado recorte temporal. Si amplías mucho el tiempo, cualquier cosa es reproductible. El ejemplo del barco es interesante. Es posible construir barcos. Todos los barcos que existen fueron construidos en los astilleros. Pero en un determinado periodo, digamos, por ejemplo, de un año, el número de barcos de grande corte
por ejemplo, como la Evergreen, aquel barco que encalló en el canal de Suez. El número de barcos de gran porte capaces de hacer ese transporte en gran escala en un determinado recorte de un tiempo, por ejemplo de un año, es un número finito, se tiene un número limitado. Y en este sentido, en este recorte temporal, ese número, digamos, es limitado. En ese sentido, aunque sea posible producir barcos y el barco sea un bien productivo, en este recorte de un año aquel número de barcos disponibles es finito. Eso da el carácter de irreproductibilidad de aquel periodo. Entonces la tierra, que es la figura clásica de renta, el objeto clásico generador de renta, tiene esa característica también en un determinado recorte de tiempo. Puede ser que es posible que en algún momento la humanidad desarrolle formas de producir alimentos, por ejemplo, sin necesitar de tierra, pero en el recorte temporal del periodo que está siendo analizado es irreproductible. Ella surge en cuanto tal, en cuanto a una forma específica de rendimiento, a través. ¿Por qué surge como una forma específica de rendimiento? Ella es apropiada por el propietario a través de la especulación alrededor del uso de los bienes hecha por ese propietario de esos bienes. Entonces, lo que está en la base no es que la renta surge por eso. Vamos a explicar mejor después el origen de la renta, pero va a surgir en cuanto renta, en cuanto forma de rendimiento, en cuanto a una forma de que el propietario logre apropiarse de una parcela del plusvalor generado socialmente, en la medida en que esos propietarios logran especular con sus bienes, retirándolos del mercado en el caso de que no sean remunerados por la utilización. Quiero decir, ¿cómo es que un propietario de tierra logra recibir una parcela considerable de renta? Logra recibir esa parcela en la medida en que puede retirar en la forma de una clase social que tiene condiciones, por ejemplo, de retirar del proceso de producción la tierra que él arrendaría en otro momento. Esa posibilidad que esa clase social tiene, porque tiene otras formas de subsistencia o no requiere necesariamente todo el año o todo el mes estar arrendando su tierra, estar rentándola, rentando un barco, en fin, esa posibilidad es lo que permite a los propietarios lograr ir apropiándose de una parcela del plusvalor creciente para que sea una parcela cada vez mayor. Incluso vamos a discutir un poco de esas modificaciones allí. Es obvio que aquí aún existe un conflicto. Estoy hablando de un conflicto. No es una cosa que está dada automáticamente, no está escrito en algún lugar que así tenga que ser. Es un conflicto social que en general estaría principalmente librado entre los propietarios de esos bienes, que permiten esa apropiación de renta, y los capitalistas, en fin, el capitalista arrendatario, la figura del armador, por el plusvalor o la apropiación del plusvalor. Entonces es un conflicto, este conflicto tiene muchos aspectos. La participación del Estado, de las legislaciones con normas, es fundamental en este conflicto. Pero no estoy hablando aquí de. Marx siempre se refiere a ese conflicto como una lucha de clases. No es una lucha de clases directamente específicamente entre capitalistas y el trabajador, sino que es una lucha de clases en el sentido de esta clase de propietarios con otros capitalistas y que envuelve también a los trabajadores. Están envueltos porque el salario también es un elemento en la definición de la renta total. Pero vamos al próximo. Entonces, ¿cuál es el objeto, el problema de la teoría de la renta? La cuestión que va a ser analizada por Marx en esta sección que estamos viendo, que estamos discutiendo aquí hoy, es de qué forma esa propiedad de esos bienes, especialmente de la tierra, porque es el principal objeto generador de renta, pero también de esos otros,
va a interferir en el movimiento del capital. Aquí es importante que tengamos en la cabeza que hay una continuidad de análisis del mismo objeto que era analizado antes. ¿Qué es lo que hasta ahora fue visto en otras clases? ¿Qué vimos qué era el objeto? El modo de producción capitalista. Entonces sigue siendo el modo de producción capitalista el objeto de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Al inicio, en las primeras exposiciones, al inicio del libro 1, ¿qué decían? Era este objeto del modo de producción capitalista, viéndolo de la forma más abstracta, con las mayores abstracciones posibles, viendo a su esencia, digamos así. Entonces, ¿cuáles eran las categorías? ¿Era trabajo abstracto, trabajo socialmente necesario? Eran categorías muy abstractas, que para entenderlas necesitas de un cierto pensamiento. Con eso, categorías más abstractas. Ahora estamos ya en un momento que a lo largo del libro 3 fue sucediendo eso y ya es muy claro. Vamos a tener progresivamente, vamos incluyendo categorías que cada vez están más cercanas de las formas aparenciales, de la vida como la encontramos. Les voy a pedir disculpas a ustedes solo un segundo. Voy a necesitar apagar el teléfono. Solo un segundo. Progressivamente vai incluindo categorias que cada vez estão mais próximas das formas aparenciais, da forma da Disculpen, ya volví. Como a gente encontra ela, né? Entonces, eso que estaba hablando antes tiene que ver con el método de Marx. Siempre analizando el mismo objeto desde sus determinaciones más abstractas, más cercanas de su esencia, que es el modo de producción capitalista, la relación capitalista, y ahora estamos viendo las formas más concretas, más cercanas de la realidad, cómo es aparente a nosotros. Entonces hablábamos de trabajo abstracto, trabajo socialmente necesario, y ahora vamos a hablar de intereses, de la renta, de cuánto pagas de renta, el precio de la tierra, cosas que están más en el día a día, pero que son determinadas por aquellas cosas que vimos antes, por aquellas categorías que son más abstractas. Entonces, el objetivo de la teoría de la renta de Marx es explicar cuáles son las modificaciones, las contradicciones que el movimiento del capital va a asumir, va a encontrar cuando incluyes en el análisis la cuestión de la propiedad privada. La propiedad privada de esos bienes que tiene la posibilidad de generar renta en el modo de producción capitalista. A partir de aquí voy a hablar más dirigido a la cuestión específicamente, a la cuestión de la renta de la tierra en la agricultura. Entonces, muchos de los ejemplos que hablaré de aquí en adelante serán de la agricultura. Pero en la sección 6, Marx nos está recordando que esto no es solo sobre agricultura. La agricultura es el principal sector generador de renta, pero existen otros, como me voy a referir aquí al problema de los barcos, no solo del transporte de carga, pero el tema pesquero. Tienes la posibilidad de renta en la minería, en el extractivismo. Yo diría que el principal sector hoy generador de renta, tal vez más hasta que la agricultura, es la industria del petróleo. En fin, otras formas incluso que no tienen que ver necesariamente con la tierra, pero también pueden ser analizadas con la teoría de la renta. El ejemplo allí que el propio Marx nos da en el capítulo 46, que es donde él habla de otras formas de renta que no son solo el ejemplo de la agricultura. Está el ejemplo de la propiedad intelectual, de la cuestión de las patentes, que son formas que por cuestiones legales, por determinadas formas, se crea la posibilidad de la apropiación de una renta que tal vez no existiera si no fuera por esa situación.
A partir de allí creas esa propiedad. Siempre que creas propiedad de un determinado bien, y ese bien se convierte en fundamental y es irreproductible, en aquellas condiciones que son hechas, aquellas condiciones que vimos, tienes la posibilidad de la generación de una renta. A partir de ahora me voy a referir más específicamente a la agricultura, pero con las debidas modificaciones. Eso se aplica a otras formas también. Pasa, por favor, al próximo. Vamos a la cuestión del arrendamiento. En estos sectores, que son los más analizados por Marx, la agricultura, pecuario, minería y extractivismo, esta es una relación fundamental. En la teoría de la renta, desde antes de Marx, David Ricardo Anderson, que es el creador de esta teoría en la economía política, siempre se suponía la historia del arrendamiento porque es un dato de la realidad estadísticamente. La mayor parte de la tierra en la agricultura es en general arrendada. Y eso tiene que ver con la alternancia de culturas. Los productores en general, futuros capitalistas, se especializan en una determinada cultura y la variación de precios en las mercancías agrarias, como es muy grande, va haciendo con que determinado productor en una hora aumente su producción de aquella cultura y en otra va a ser otro, porque el precio del otro elemento en un momento es el elote el que está más caro, en otro momento es la soya. Eso va alterando el área que esas culturas van a utilizar en esta producción. Y eso al mismo tiempo va haciendo con que un determinado productor que está especializado en esta área aumente su área de cultivo en cuanto otro lo está reduciendo. Entonces, esta alternancia entre las culturas, esa posibilidad de que el producto capitalista tiene que aumentar la inversión cuando espera una ganancia mayor, reducirla, eso favorece esa forma que es el arrendamiento. Entonces, voy a ver algunos datos sobre el arrendamiento en el mundo. La mayor parte en Europa, más del 60% de la producción, es hecha en áreas que son arrendadas, la producción agraria. Estos datos son sobre la producción agrícola, sobre la producción de agricultura. En Estados Unidos también más del 62% del área es producido en terrenos arrendados. Brasil, mientras tanto, tiene una especificidad con relación a esto, a esta cuestión del arrendamiento. En Brasil, el dato que tengo del censo del 96 es que cerca del 3% solo de los terrenos del área agrícola era arrendado. Esa es una especificidad de Brasil y es una cosa que necesita ser explicada por la economía política crítica. Es un tema que merece estudio. Los economistas en general, ellos dicen, la justificación que ellos presentan para esto tiene que ver con la cuestión de la propiedad, con los problemas alrededor del registro de la propiedad. El argumento que estaría por detrás de todo esto sería la precariedad de los títulos de propiedad, la dificultad que el propietario tiene de registrarlos. Y esto generaría una inseguridad del propietario de arrendar la tierra y después no lograr recuperar la tierra del arrendatario. Y que esta sería la gran razón para el índice bajo del arrendamiento en Brasil. Esta es una explicación, obviamente. Seguramente sí corresponde a una lectura de la realidad, pero me parece, en mi opinión, que esto es mucho más un síntoma del problema que la explicación del problema. Si existe esta característica en el problema brasileño, ella debe tener un problema social que la explique. Tiene mucho que ver con la forma en que se constituyó la propiedad de la tierra en Brasil, a partir de las leyes de las capitanías, en fin, grandes concesiones para un número muy pequeño de propietarios, asociado a la historia del acaparamiento de tierras y por otro lado, imagino que debe jugar un papel también aquí la cuestión de la forma que fue la abolición de la esclavitud.
que no permitió que aquella gente que fue esclavizada se asentara en la tierra. Eso seguramente tiene un espacio junto con el problema de la migración. Entonces se convirtió en conflictos en el campo que están en la base de esta especificidad de Brasil del punto de vista del arrendamiento. Y es un tema que requiere que no está debidamente estudiado con una perspectiva crítica. Pasa a la próxima, por favor, Kim. Bueno, quiero también dejarles claro a ustedes, para ayudar en la comprensión de la sección, que Marx está hablando de una forma históricamente específica de propiedad. No es renta en general. Mucha gente lo confunde, dicen, pero la renta no es una cosa de feudalismo, una cosa del pasado. No, allí Marx está hablando específicamente de la renta en el capitalismo, un análisis del modo de producción capitalista. Entonces les puse aquí a ustedes un poco de la historia de las formas de propiedad de la tierra que el propio Marx discute. Me basé aquí en el capítulo 47, que es donde Marx trata de este tema. 47. Lo revisé aquí para no decirles algo equivocado. La forma que es el punto de partida del análisis de aquí, la forma que existía en la sociedad feudal en Europa, Marx la llamaba de renta de trabajo. En la renta de trabajo, el trabajador usa sus propias herramientas de trabajo. La división entre el trabajo necesario y el plustrabajo es muy evidente. El trabajador trabaja algunos días su tierra, la característica de la renta en el feudalismo. Trabaja algunos días en la tierra, que él se apropia del producto del trabajo, y otros días en la tierra del Señor, las tierras que son del Señor. Pero algunos días el trabajador trabaja en las tierras del Señor y otros en su propia tierra. Y en esos días, ese trabajo que es realizado en la tierra del Señor es la forma que asume la renta. Es muy clara por cuestión de los días. Entonces es muy clara la forma que la renta va a asumir en esa forma de propiedad. Todo el plustrabajo, todo el trabajo que no va a servir para la subsistencia del trabajador, asume la forma de renta. El 100% del plustrabajo es renta. Lo que cede aquel trabajo necesario para la subsistencia, todo ese plustrabajo es renta. El fundamento de la renta es la capacidad de coerción del Señor, de obligar al trabajador a realizar ese trabajo en sus tierras. Y toda la totalidad del sobretrabajo asume la forma de renta. Entonces, pasen al próximo, por favor. Entonces, una primera transición, una primera forma transitoria para llegar a la forma capitalista, que es la forma actual, y es la forma que vamos a centrarnos en este análisis, es la forma llamada renta en productos. La renta en productos requiere un cierto desarrollo sociocultural de los productores, porque no va a tener como fundamento necesariamente la forma de coerción. Va a tener que ver con formas de tradición de costumbre que se asemejan a lo que es el tributo. El productor va a pagar al señor de la tierra un determinado tributo. Pero ¿qué es tributo ya en productos? Que no es directamente con el trabajo en las tierras del Señor. Ese cambio de la renta, del trabajo para la renta en productos, va a producir una modificación que parece pequeña, pero que va a tener una consecuencia social significativa. El productor va a tener un cierto grado de libertad mayor con su tiempo.
Como él está produciendo con sus propias herramientas, entonces tiene un grado de libertad mayor. Esto va a significar que algunos productores trabajen un número mayor de horas o tengan la posibilidad de producir ciertas cantidades mayores de lo que sería estrictamente el trabajo necesario, el trabajo de subsistencia. Permanece la renta bajo la forma normal del plustrabajo. Quiero decir, aquel excedente de lo que excede el producto del trabajo, lo que excede la subsistencia, el trabajo necesario. Él permanece casi prácticamente en todos siendo asumido como la forma de renta, o sea que será apropiado por el dueño de la tierra, por el señor de la tierra. Pero este aumento de libertad convierte posible que un pedacito del trabajo se quede con el propio productor. Marx va a decir lo siguiente: ese pedazo, viéndolo desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo en el campo, del desarrollo del capitalismo en la agricultura, ese pedazo es el primer embrión de lo que será una ganancia, de lo que sería después. Marx lo llama de la forma antidiluviana. Quiere decir, aún no es ganancia, pero lo que será la ganancia tiene que ver con ese pedazo. El próximo, por favor, Kim. La segunda forma de transición allí es la forma renta en dinero, que es una forma mercantil, pero es una forma precapitalista. Requiere el desarrollo de una economía monetaria, tiene comercio, industria urbana, requiere que exista una situación social en la cual la mayoría de las personas ya existe de forma generalizada. La forma mercantil, la forma dinero, los cambios, de forma generalizada ya se dan a través del dinero, con una moneda. Van a asumir la forma monetaria. Esto depende de una serie de factores. Tiene que suceder muchas cosas para que esto sea verdad. Tiene que existir una industria urbana, esta industria urbana tiene que tener comercio. En general, Marx asocia esto con el mercado mundial, que es la posibilidad del comercio internacional de mercancías. El productor, en esta forma de la renta de dinero, en esta segunda forma de transición, del fin de allí hacia el capitalismo, necesita vender el producto de su trabajo. Necesita hacer que su trabajo se vuelva una forma monetaria para que después pague la renta al propietario de la tierra. En esta forma, la garantía de la renta, la base pasa de formas directamente coercitivas y de formas costumbristas y asume formas jurídicas y legales. Ya está en general prevista en las leyes, en reglamentos, cómo es que es necesario el pago de una renta al propietario de la tierra por el productor. En fin, que aquí sigue siendo la figura de un trabajador que trabaja una parte, que trabaja su propia tierra y tal. La renta permanece siendo la forma principal del plustrabajo, del trabajo excedente y del trabajo necesario para la subsistencia. Pero aquí, cada vez más, aquella forma, aquel pedazo del trabajo, del plustrabajo, del sobretrabajo, del trabajo que excede al trabajo necesario, aquel pedazo que no es renta, se va convirtiendo en más importante, y en esta forma ya existe una posibilidad, por ejemplo, de que el productor contrate otros trabajadores rurales que están trabajando su tierra y a partir de allí aumentar esa parcela de plus trabajo que no será apropiada como renta del propietario de tierra. En fin, y aquí surge otro aspecto más interesante de esta forma, que es que los costos de producción y tiempo de trabajo, o sea, trabajo necesario para la producción de las mercancías,
ya aparece como un fundamento, algo que es la figura allí del fundamento de los precios. Entonces aquí estamos tratando ya de una forma también de lo que Marx llama de antidiluviano del valor. Ya es posible relacionar en esta forma de propiedad de aquí, precapitalista de aquí, ya es posible relacionar los precios de las mercancías que se van a producir con el trabajo socialmente necesario para su producción. Aunque quiero dejar claro aquí que no significa que entonces antes del capitalismo existía el valor. No es esto lo que estoy diciendo aquí. Lo que Marx está diciendo allá en el 47 es que aquí ya existe una relación entre la cantidad de trabajo, el trabajo socialmente necesario para producir las mercancías y los precios de las mercancías que son vendidas. La idea del valor, como ya lo vimos antes, en fin, después esto será profundo en la obra, va más allá de esto. No solo es este problema de su determinación cuantitativa. Es una propuesta aquí limitada a lo que Marx está haciendo. Limitada a decir que ya existe esa relación. No es decir que el valor ya existe. Por favor, el próximo, Kim. Ahora vamos a entrar en la renta capitalista propiamente dicha, lo que Marx llama de propiedad privada moderna. La propiedad privada moderna surge de transformaciones profundas que ocurrieron en el campo. En Europa, esas transformaciones se dieron a lo largo de siglos. En Inglaterra, primero, con ciertas reformas llamadas enclosure, que ocurrieron y tienen que ver con la expulsión de los campesinos de la tierra para la utilización de la tierra en la forma capitalista. Es necesario el arrendamiento, por ejemplo, para un productor capitalista. Es necesaria la expulsión de los campesinos. Y esto es un cambio muy significativo de la forma capitalista para la primer forma feudal. En la forma feudal, el señor feudal era considerado más poderoso, más rico. La medida que de esa riqueza era con base en el número de personas que había en sus tierras. En cuanto más gente había en sus tierras, más gente tenía para trabajar sus tierras. Eso generaba una renta cada vez mayor. En esta forma de propiedad capitalista de aquí, la explotación capitalista de la tierra va a modificar drásticamente esto. Para obtener una renta, para que el propietario obtenga una renta de la tierra, mientras más vacía esté, mejor. O sea, esto permite el arrendamiento de forma más completa de la tierra, que el arrendatario asuma y utilice la forma de salario asalariada y la presencia de productores rurales, de campesinos de la tierra. Si antes representaba la riqueza del señor feudal, la riqueza del propietario, en la forma capitalista va a representar un obstáculo para la producción capitalista, un obstáculo para el arrendamiento, un obstáculo para la producción, utilizando la forma capitalista. La posibilidad de la obtención de una ganancia media. ¿Qué es una ganancia media? Ustedes lo vieron en la historia de la tasa de ganancia, la tasa que es formada a partir de un impulso del capital en dirección a una ganancia mayor. Siempre que se tenga un sector lucrando más que el otro, el capital tiene que dirigirse a ese sector y ese movimiento apunta como tendencia a la formación de una tasa general, de una tasa de ganancia media. Ese proceso de formación de la tasa de ganancia media, o sea, la existencia del modo de producción capitalista en cuanto a un modo de producción en sociedad, tiene que haber ocurrido antes de que pueda existir esa forma de propiedad de la tierra. Es una condición, en realidad,
de esa forma de propiedad de la tierra que Marx llama de propiedad moderna y tiene que anteceder al surgimiento de la producción capitalista en el campo. En el caso contrario, significa decir que debe existir una ganancia media que sería en principio el objetivo, lo que buscará el capitalista, por lo menos la ganancia media, por lo menos la tasa general de ganancia. Entonces, aquello que excede esa tasa general de ganancia es aquello que está disponible para ser apropiado por el propietario como renta. Entonces, esa forma solo tiene sentido si ya existía la tasa general de ganancia en la sociedad. Tiene que desarrollarse en este punto. La otra consecuencia de este hecho es que la venta de las mercancías agrarias, las mercancías producidas por el capitalista, tiene que ser necesaria para cubrir los costos de producción, los salarios de los trabajadores rurales, la ganancia media del arrendatario, y tiene aún que sobrar, tiene que haber un valor, una cantidad suficiente para pagar el arrendamiento al propietario de la tierra, para dar una tasa al propietario de la tierra, para que sea suficiente para que se disponga a ceder su tierra, para que sea objeto de la producción capitalista en el campo. Entonces, estos componentes, en los cuales el valor de las mercancías agrarias se tendrán que dividir, son también características de este tipo de producción. Tal vez el principal cambio aquí, la principal especificidad, es que la ganancia ahora pasa a ser la forma normal del plustrabajo, del sobretrabajo y ya no la renta. En las formas anteriores, la principal forma de aquello que excede el trabajo necesario, o sea, aquello que excede lo que los trabajadores necesitaban para su subsistencia, la forma básica de esto, la forma principal de ese excedente, era la renta de los propietarios de tierra. En la forma capitalista eso cambia. La forma normal, digamos así, del sobretrabajo pasa a ser la ganancia del capitalista arrendatario. Y la renta, aunque tenga que existir incluso, tiene una tendencia al crecimiento, es la forma residual. Es una forma que en general está relacionada con aquello que sobra, que es el excedente sobre la ganancia. Pasamos a la próxima, por favor. Otro elemento también importante para entender las especificidades de la renta capitalista de esta forma de propiedad moderna tiene que ver con el hecho de que esa forma, una vez que se haya instalado esa forma de propiedad moderna de la tierra, esa forma capitalista de la renta, se convierte en una condición para la propia permanencia del modo de producción capitalista, no solo para la renta agraria, no solo para la existencia de la renta en el campo, sino para el propio modo de producción capitalista. Eso tiene que ver con la posibilidad, con la eliminación de la posibilidad de que el trabajador logre tener el acceso a las condiciones de la producción. Coloqué aquí una ilustración, es un ejemplo de lo que estamos hablando ahora, que es un ejemplo que está en el libro 1, en el capítulo 25. No sé si lo vieron en la clase de Virginia. No sé si ella llegó a darles este ejemplo. Es la historia de Mr. Peel. Mr. Peel era un propietario de tierras inglés que se fue a Australia, que se fue a ser parte de la colonización de Australia. Y Mr. Peel, como Marx juega, era un hombre precavido. Se fue no solo con dinero, semillas, llevó maquinaria, llevó todo el material necesario para construir y hacer su vida en Australia. Él también llevó a los trabajadores. Imaginando que no tendría la disponibilidad de una clase trabajadora en Australia como lo tenía en Inglaterra, llevó también a los trabajadores a Australia.
El problema es que en Australia, al revés de Inglaterra, tenías la disponibilidad de las tierras, había muchas tierras. Obviamente no eran tierras vacías, existía allí una población originaria de Australia, pero que del punto de vista de los ingleses, de los colonialistas ingleses, eran tierras vacías, eran tierras que eran disponibles para su asentamiento. Entonces, al llegar a Australia, los trabajadores, Marx dice 3.000 trabajadores, todos esos trabajadores abandonaron, salieron, se fueron. Abandonaron es un término desde el punto de vista de Mr. Peel, del propietario de tierras. Pero los trabajadores se fueron a asentar en esas tierras donde había esa posibilidad de asentamiento. Y terminó siendo que Mr. Peel no logró mantener su vida en Australia. Entonces, ¿qué es lo que este ejemplo muestra? El hecho de que si hay disponibilidad de tierras, del asentamiento de trabajadores, personas que van a producir, sea su subsistencia o una pequeña producción, se pone en riesgo la propia existencia de una clase social de trabajadores proletarios, de una clase contingente poblacional numéricamente significativa, que la única forma de reproducción de su existencia, su sobrevivencia, sea la venta de la fuerza de trabajo a un capitalista. Esta fuerza de trabajo será utilizada para el proceso de producción. Entonces, esa forma de propiedad capitalista, que tiene que ver con la expulsión de las personas de la tierra, con la posibilidad de las personas de asentarse, se va a convertir en un elemento esencial de este modo de producción. Un elemento sin el cual posiblemente se pondría en riesgo la propia continuidad del modo de producción. Pasamos, por favor. Voy ahora aquí mostrarles un poco a ustedes, darles la idea de lo que sería la renta para hacer esto de una forma conforme al tiempo aquí. Para tener una idea de lo que estamos hablando en términos cuantitativos. En esta tabla, ¿qué nos muestra esta tabla? En el lado izquierdo, en los tipos de suelo, tenemos tipos de suelo A, B, C y D. Estos tipos de suelo, ¿cuál es la diferencia entre estos 4 tipos? Ellos son progresivamente los que tienen una fertilidad mayor. El B es más fértil que el A, el C más fértil que el B, y así por delante. Entonces, en estos 4 tipos de suelo, con una misma inversión, con el mismo costo de producción, con la misma inversión en salarios, en capital constante, capital variable, suponiendo aquí 20,000 reales de inversión, tenemos un producto que está aquí en la 4ª columna, un producto en bolsas. Es diferente, no es exactamente el mismo producto, entonces tiene las 600 bolsas, posibilidad de 600 bolsas en la tierra B, con 20,000 de inversión. Digamos que sea un periodo de una zafra. En la tierra B hay 700 bolsas, en la tierra C 750 y en la tierra D 800. En la misma área y con la misma inversión, eso crea una situación, suponiendo aquí unas ganancias de 20%, suponiendo el precio de las bolsas a 40 reales. Esto aquí lo saqué de una situación más o menos próxima de la realidad, en el año en que hice la investigación de mi tesis. Fue algunos años atrás, en 2018 o 2019. Suponiendo que todas esas mercancías sean vendidas, estamos hablando de la producción de papas. Suponiendo que todas ellas sean vendidas por el precio de 40 reales, que sería más o menos el precio, y una tasa media de ganancia del 20%, eso generaría en la 5ª columna una renta, que podemos llamar como la renta en producto, de 100 bolsas en el terreno B. ¿Qué es esa renta? Es lo que recibe los costos, por un lado, y la ganancia normal del 20%, la ganancia media, ganancia general del 20%.
Entonces, ¿qué le sigue a esto una vez habiéndolo vendido? Toda la producción, el precio de 40 reales, que era el precio del mercado. Tendrías un excedente aquí en el terreno B de 100 bolsas, en el terreno C de 150 bolsas y en el terreno D de 200 bolsas. Ese excedente allí que excede los costos y la ganancia, eso es la posibilidad de ser apropiado como renta. Entonces, en definición, eso sería la renta. Ahora, esta renta puede ser apropiada tanto por el arrendatario como por el propietario de la tierra, o hasta por los trabajadores. No es imposible, es posible que hasta los trabajadores se apropien de una parte de esa renta. Lo que define la renta en cuanto tal no es la posibilidad de apropiarse de ella. Esa fue nuestra primera definición allá y no era exacta. Lo que define la renta es el hecho de ser algo que excede el trabajo necesario. La reposición, digamos así, del costo de trabajo, del capital variable, del salario de los trabajadores y también los costos del capital constante y también la ganancia media. Entonces es un excedente sobre la ganancia media. Eso aquí tiene más que ver con la definición de la renta. Mientras tanto, esto es apropiado por el dueño de la tierra, por el propietario de la tierra. Porque es lo que estábamos diciendo al inicio, el dueño de la tierra tiene la capacidad de especular con la tierra, de quitar la tierra de la producción en la hipótesis de que perciba que aquella actividad está dando una ganancia mayor que la media, que la ganancia extraordinaria. Tiene la posibilidad de subastar su tierra, digamos así, y obtener una parcela cada vez mayor de la renta hasta obtener toda la renta completa. Existen factores que favorecen que él se apropie de todo, esa propia posición del propietario. Pero también existen otros que, por ejemplo, Marx en la sección sobre la renta, un conflicto en datos estadísticos agrarios. Eso es importantísimo. Cuando tienes datos agrarios muy precisos, exactamente cuál fue la ganancia de cada una de las culturas, eso permite a los propietarios de tierra tener muy clara la idea de lo que es la renta, lo que es ese excedente. Cuando esas estadísticas son malas, cuando no tienes muchos datos sobre la lucratividad de las diversas culturas, eso favorece a otro interés, el interés del capitalista, del arrendatario. Entonces Marx, por ejemplo, en Inglaterra, había un conflicto alrededor de las estadísticas agrarias. Los arrendatarios capitalistas presionaban al gobierno para que no hicieran estadísticas agrarias muy detalladas, para evitar que el propietario de tierras conociera detalladamente la cuantificación de ese excedente sobre la ganancia media y pudiera a partir de allí pasar a intentar apropiarse de él al hacer los contratos de arrendamiento. Cuanto más las estadísticas son precisas, más favorece a los propietarios de tierra. Entonces, esto es un conflicto que existe hasta hoy. Recientemente, en la actual gestión de Brasil, por ejemplo, es posible observar que el IBGE ha tenido mucha dificultad de hacer esas estadísticas agrarias. Llegó a ser cancelado el censo agrario que habría de ser hecho años atrás y nos da un elemento para entender un poco lo que está por detrás de los intereses alrededor de esta cuestión. La próxima, por favor. Entonces, lo que vimos allá en la última tabla es lo que sería la renta diferencial, o sea, aquel sobrante que cada terreno obtiene. Puedes pasar también por favor. Voy a mostrarles ahora que vimos aquel diferencial de productividad que tiende a ser apropiado por los propietarios de tierra. Marx los llama de intereses de renta diferencial. Existen dos tipos de renta diferencial, un tipo que tiene que ver con la productividad de los terrenos y el segundo tipo que tiene que ver con la diferencia de las inversiones. La diferencia es que en el primero tienes en una misma área
Disculpen. En el primer tipo tienes para una dada inversión del capital, para una cantidad de capital invertida específicamente, manteniendo esa misma inversión, tienes cantidades diferentes del producto de renta. Por eso es que es renta diferencial. Y en el segundo tipo lo que tienes es cantidad de inversiones diferentes en una misma área. Entonces puedes tener esa inversión adicional más productiva o menos productiva. Pero eso va a operar la renta agraria. Entonces esta es la renta diferencial que Marx va a llamar de diferencial tipo 2, donde tienes una inversión mayor en una determinada área. Si comparas las áreas, tienes una inversión diferente. Voy a profundizar aquí en esta diferenciación. Está en la sección. Van a entender mejor el estudio de la obra. Quería solo señalarles la diferencia de un tercer tipo, que es la renta absoluta, que es la que acaba siendo desde el punto de vista de la teoría la más importante. La renta absoluta es la renta en una primera aproximación, digamos. Es la renta que es obtenida en los terrenos donde tienes la productividad más baja. En los peores terrenos. Entonces corresponde a un mínimo que un propietario de tierra va a aceptar, va a ceder, un valor mínimo que un propietario de tierra va a querer para ceder su terreno para la producción capitalista. En esta tabla que les quiero mostrar, casualmente, ¿cómo es que surge esta historia de la renta absoluta? Tiene que ver con el encarecimiento de los productos, o sea, si el precio final, el precio del mercado de un determinado producto no está permitiendo el excedente sobre la ganancia que permita el pago de la tierra, entonces aquel propietario de tierra no va a ceder el terreno gratuitamente, no le va a ceder su terreno gratuitamente a la explotación capitalista. La situación que esto crea es que siempre que el precio caiga, tienes la retirada del terreno del mercado de la producción, de los propios propietarios, y eso va a encarecer el producto. Entonces este proceso va formando la base de un ciclo agrario, un ciclo de precios. Si los propietarios de tierra no reciben renta o la renta se reduce mucho, ellos retiran la mercancía de... Obviamente que en el ciclo capitalista, el ciclo del capital, ya vimos que no necesariamente está relacionado, no de forma tan directa con este ciclo que estamos hablando. Pero aquí también hay un ciclo agrario que tiene que ver con este proceso. Este acto del propietario, esa posibilidad del propietario de no ceder su tierra para la producción capitalista, en el caso de que no reciba ese pago mínimo, está en el origen de la renta absoluta. Y la renta absoluta va a ser este mínimo que el propietario va a aceptar para ceder su tierra para la producción. Entonces se diferencia de la renta diferencial porque no está en su origen la posibilidad del propietario de apropiarse, si se queda con aquel sobrante, con aquel excedente de tener una tierra más fértil. No tiene que ver con esto, tiene que ver con este mínimo que aún estando en la peor tierra, la renta absoluta existe aún en la peor tierra utilizada en el proceso de producción, va también a recibir esa renta. Puedes pasar, Kim, por favor. Solo para citar, para que tengan una idea, una cuantificación de lo que estamos hablando en Brasil, en mi tesis hice una estimación de lo que sería la renta absoluta en la producción de soya con los datos 2017. Eso quedó cerca de 13 billones. 13 billones y medio de reales solo en la renta absoluta de la producción de soya. Un estimado. Dentro de una receta
receta total de las rentas de soya en Brasil quedó alrededor de 125 billones de reales. Entonces, de estos 125 billones, vemos que casi el 10% fue apropiado, solamente como renta absoluta. Encima existe la renta diferencial, una parcela considerada de la receta total es apropiada. Se demuestra una parcela considerable es apropiada como renta. Para tener un efecto de comparación, en el año de 2006 fue pagado por el ITR, el impuesto que es como el IPTU de los propietarios de tierra, de impuesto al área rural. Lo que los propietarios de tierra pagan como impuesto en el año 2006 fueron pagados 300 millones. Entonces miren, solo en la soya la renta absoluta fueron 13.46. Y es obvio que hay una temporalidad diferente aquí, pero es para darles una idea de lo que es la renta y lo que los propietarios de tierra pagan como impuesto. Es algo que no tiene ni una relación. Bueno, puedes pasarlo, por favor. Bueno, ahora lo que voy a hacer aquí para cerrar, voy a explicar un poco del punto de vista de la teoría del valor, cómo podemos entender la renta. Puedes pasar, Kim, esa no la utilizaré, ni esa próxima tampoco. Puedes pasarla. Entonces, la característica de la modificación que la propiedad va a ejercer del punto de vista de la determinación del valor tendrá que ver con la modificación del valor que Marx llama de valor de mercado, en el capítulo 10 del libro 3. Allá en el capítulo 10, tal vez se acuerden, cuando Marx habla de este tema del valor de mercado, Marx dice que las mercancías, su valor es determinado por las condiciones medias de producción. Entonces tienes un productor que una parte de esos productores se lleva 8 horas, otra parte se tarda 6 horas. Entonces vas a llegar a una media que sea, por ejemplo, 7. Las condiciones medias van a estar en la base de la determinación cuantitativa del valor. Pero Marx dice en el capítulo 10 que existen algunas excepciones al principio de la determinación por las condiciones medias, la determinación del valor por las condiciones medias de la producción. ¿Cuáles son esas excepciones? Él habla de 2 en el capítulo 10. Habla de lo que llama de la ley de Storch, que sería una situación en la cual los capitales que operan en las situaciones más favorables, o sea, aquellos que producen menos tiempo, para dar un ejemplo, esto determinaría el valor. Y la segunda excepción sería lo opuesto, que es justamente la situación de los sectores generadores de renta. Los sectores productivos, los cuales existe la propiedad privada de esos elementos de la producción que no son reproductibles. O sea, en estos sectores, ¿cuál es la especificidad? Las condiciones de producción en las peores condiciones. ¿Quién está operando en las peores condiciones? Sería en el nivel más alto de abstracción, aquellos que se llevan más tiempo para producir. Esto determinaría el valor de mercado. Entonces, quiero decir, viéndolo del punto de vista del capital, serían los capitalistas que tienen mayores costos para producir, pero que aún así logran obtener la tasa media de ganancia, la tasa general de ganancia. ¿Por qué eso ocurre? Vamos a lo largo de la explicación a mostrar por qué ocurre, pero eso tiene que ver con las especificidades de la propiedad. El propietario de la tierra, logrando el hecho de que el movimiento del capital en la agricultura, en los sectores generadores de renta, es modificado. Tiene una modificación fundamental por la intervención de la propiedad de la tierra. El propietario logra apropiarse. En los otros sectores que vimos hasta aquí, el movimiento del capital, para ecualizar esas ganancias, para hacer esa media de la ganancia media, era producido por el impulso del capital en dirección a la mayor ganancia. Siempre que había un sector con mayor ganancia, los capitalistas de los otros sectores veían hacia allá y decían, bueno, vamos hacia ese que está mejor. La persona apretaba un botón. Marcelo lo estaba diciendo en la otra clase. Oye, eso en realidad ya no hay ni un botón.
No se necesita que el capitalista apriete un botón para comprar una acción. Hoy están los bots, que son programas que van analizando las tendencias del mercado y esos programas hacen las compras y ventas. Esos programas mueven. Ya no se necesita ni del ser humano para operar el capital, para tener ese impulso del capital a una ganancia mayor. Se tienen esos programas que hacen eso para los capitalistas, los algoritmos. Y ese movimiento en el capital en general, en los sectores más diversos del capitalismo, es el movimiento que genera la ecualización de las ganancias, de las tasas de ganancia. En la agricultura no, en los sectores generadores de renta no. Es la apropiación del excedente sobre la ganancia media. Puede ser que el sector agrario esté dando mucha ganancia. Y el principal movimiento para ecualizar esas ganancias con la ganancia media viene con el intento de los propietarios de tierra de apropiarse del llamado generador de renta, para apropiarse de ese excedente sobre la ganancia media. Entonces, esa modificación en ese movimiento de determinación, de ecualización de las ganancias, es la que va a generar que los capitalistas en las peores condiciones, pero que aún logran obtener la ganancia media, sean determinantes de los precios. Vas a tener una concentración cada vez mayor de productores en estas condiciones y eso va a influenciar en el sentido de que la determinación de los precios viene a partir del valor de mercado, viene a partir de los productores en las peores condiciones. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, aquí tienes las fórmulas en los sectores que no son generadores de renta, en los sectores en general. Esa primer forma, ahora estoy hablando de los precios de producción. Antes hablé del valor, en este caso valor de mercado. Estábamos en un nivel de abstracción un poco más bajo y ahora voy a hablar de los precios de producción. En los sectores que no generan renta, la forma de los precios de producción, ustedes deben recordarlo, es la forma K más KL, que son los costos más la ganancia media. Entonces aquí es decompuesto después de la K más KL, el C más B. La C más B es decompuesta en términos del capital constante, capital variable. ¿Cuál es la característica fundamental aquí que diferencia los sectores que no son generadores de renta de los sectores generadores de renta? Los sectores no generadores de renta, en estas condiciones que estamos viendo aquí, que va a dar esa fórmula, son las condiciones medias. Entonces, el precio de producción de mercado, que es la base de los precios de mercado, los precios que efectivamente vamos a encontrar cuando compramos una mercancía agraria de la agricultura. Disculpen, la determinación de los sectores en general tiene como base las condiciones medias. Entonces, la base de esto, del capital constante, capital variable, son las condiciones medias. En el sector generador de renta, que está aquí abajo, que es la PC debajo de esa K, son las peores condiciones. O sea, tanto el capital constante como el capital variable, toda la composición de costos que va a determinar los precios de producción es encontrada en los productores que operan en las peores condiciones y aún así logran obtener la ganancia media. Entonces, esta es una modificación fundamental. Cuando vamos a cuantificar esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué diferencia a la industria? En fin, otros sectores y el capital en general, como estábamos viendo hasta aquí. Y este sector específico, donde la propiedad privada es relevante en el proceso de producción, es que aquí los valores y los precios de producción están más altos, porque están siempre la determinación tanto del valor como de los precios
está siempre viniendo por las peores condiciones, por aquel productor con nivel de abstracción más alto, que se lleva más tiempo y que tiene los costos mayores, pero aún así logró obtener la ganancia media. Entonces, esa es la modificación fundamental del punto de vista de la determinación del valor y de los precios de producción. Puedes pasar, por favor. Aquí es una ilustración que muestra un poco lo que está en la base de los precios. La línea punteada serían los precios de mercado, los precios que vemos en las mercancías para comprarlas efectivamente. Y la línea sólida serían los precios de producción de mercado, que es la forma que no podemos ver. Entonces, ¿por qué es una diferente de la otra? Los precios de producción de mercado están influidos por los costos de producción, por el trabajo socialmente necesario, por la tasa de ganancia y por la renta. El precio de mercado tiene otras determinaciones aparte de estas. También tiene el problema de las fluctuaciones momentáneas de la oferta y la demanda. Entonces va flotando, pero va fluctuando alrededor de esa línea que representa la base de esos precios. Puedes pasar, por favor. Entonces, aquí para cerrar, primero, cómo la ecualización de las ganancias en los sectores de generación de renta es de esa forma que dijimos, es diferente que expliqué antes. No va del impulso del capital a una mayor ganancia, pero va de un intento constante de los propietarios a apropiarse de ese excedente sobre esa ganancia media, de los propietarios de la tierra. La consecuencia de eso es que los sectores generadores de renta no entran en la formación de la tasa de ganancia media. La tasa de ganancia media se forma en la industria, se forma en otros sectores, pero no son monopolizados. El sector agrario no entra en esa formación, toma como dada la ganancia de la industria. Entonces el agronegocio está siempre intentando obtener una ganancia cercana al de la industria que es su referencia. Ellos no tienen cómo, ellos mismos, el propio agronegocio no genera la tasa media, porque la producción de la tasa media tiene esa especificidad que vimos. Quien determina la tasa media, los capitales que se van a ecualizar para determinar la tasa media, son los capitales que no son los de los sectores generadores de renta, son de los otros sectores. Como ya vimos, la referencia de la determinación tanto del valor de mercado cuanto del precio de la producción son los capitales operando en las peores condiciones. La letra C es un elemento teórico relevante, aunque aquí tal vez no lo sea, pero el valor del mercado no es un antecedente lógico del precio de producción del mercado. Eso es una diferencia muy significativa en relación a los otros sectores. La letra D allí dice la renta absoluta es un excedente del valor de mercado sobre el precio de producción medio, pero no es determinada por el valor de mercado y sí por el precio de producción de mercado. Eso ya lo comentamos un poco aquí. Una característica de la renta absoluta, del punto de vista de su origen, es que es siempre generada internamente en el sector agrario. Es generada del trabajo de los trabajadores agrarios. La renta diferencial, lo voy a comentar un poco aquí, puede no ser, pero la renta absoluta es siempre generada por los trabajadores del sector agrario. Siempre es un plusvalor generado en el propio sector. La renta diferencial, como estaba diciéndolo, puede ser generado internamente o puede ser una transferencia externa de otros sectores, por ejemplo, de la industria, que son apropiadas en la agricultura. Eso depende de algunos factores, pero si alguien quiere profundizar en esto, ¿cuál es el origen de las formas de renta? Yo en mi tesis desarrollé una forma de cálculo, una forma de calcular el origen de la renta diferencial cuando es generada internamente en el sector y cuando es generada afuera. Puedo decir, me arriesgo aquí a afirmar, que la mayor parte de la renta diferencial es también generada en los sectores agrarios, de los trabajadores del sector agrario. Bueno, vimos ya aquí
que los precios de mercado gravitan alrededor de los precios de producción de mercado. Son dos de los puntos que ya vimos. Lo que estoy queriendo decir es que el fundamento lógico de los precios de mercado no es directamente el valor. Esto tiene una cierta importancia en algunas discusiones con otras teorías, otras interpretaciones, según las cuales en el sector agrario sería el valor el que directamente determinaría, que estaría en la base de los precios, tiene más que ver con esto. Entonces es una cuestión de mayor profundización. Punto H. Para que exista la renta absoluta, el valor de mercado tiene que ser mayor o igual a los precios de producción de mercado. Y estos tienen que ser mayor que los precios de producción, de acuerdo con la media. Esto es una consecuencia lógica de lo que vimos allá arriba. El punto I es un poco más importante, quería resaltárselos a ustedes, porque tiene una consecuencia teórica muy significativa. La composición del capital es a C sobre B, o los medios de producción, sobre la fuerza de trabajo, una cosa que fuimos viendo a lo largo del curso, lo que es esa composición del capital, aquella relación entre el capital constante, entre las máquinas, los equipos, las materias primas, en fin, y el capital variable, que es aquel relacionado con los gastos del salario, pero que es la parte de los gastos del capital que después que está en la base de su propia valorización. Esa relación en los sectores generadores de renta, eso es una consecuencia de la teoría de la renta de Marx, de la forma en que explicamos aquí la renta absoluta, tienen que ser menor. La composición del capital en los sectores de generadores de renta tienen que ser menores. Para existir una posibilidad de una renta absoluta, tiene que ser menor que la composición del capital social medio, en especial en aquellos capitales que son los determinantes del precio, los capitales llamados capitales reguladores, los capitales que son más relevantes para la determinación de los precios. Esto tiene una consecuencia muy significativa para Marx, y esto es un punto muy debatido actualmente, hasta hoy, pero en Marx es muy claro esto. Él deriva de esto aquí la razón por la cual la agricultura tiende a tener un atraso técnico, un atraso tecnológico en relación, por ejemplo, a la industria, a los sectores más avanzados de la industria. Este elemento tiene un papel fundamental para Marx en este aspecto. Esto es algo que parece confirmarse, quiero decir, analizando históricamente. ¿Cómo es que los países agrarios tienden a ser países del punto de vista de la tecnología, del punto de vista del capital, del mismo capitalismo? Son países que están en una situación de mayor atraso en cuanto a los países que en la industria está más avanzada en general, tienen una posición más ventajosa. Eso, la base de esto para Marx está en la teoría de la renta, está en una explicación de la renta absoluta. Marx demuestra también en la sección de forma más completa. Esto es una demostración que es hecha con ejemplos, con varias posibilidades, analizando todas las posibilidades del desarrollo de la renta, que la tendencia general de la renta en la sociedad capitalista es de ampliación. La renta tiende a ampliarse. Marx demuestra, se opone a la teoría de Ricardo sobre este tema. Ricardo teorizaba que el crecimiento de la renta estaba en la base de la cuestión de la caída de la tasa de ganancia. Marx demuestra con ejemplos que esto no es verdad, no es el caso, pero él defiende la idea de que la tendencia general es de un crecimiento de la renta de tierras. El final es la cuestión del precio de la tierra. Por esta teoría, Marx va a explicar el precio de la tierra, que es una cuestión que explica una vez que la tierra no es una mercancía, en el sentido en que sea producida por el trabajo, no es producto del trabajo. Entonces, ¿cómo es que la tierra tiene un precio? Ese precio Marx lo va a explicar aquí a partir de la teoría de la renta. Dejen ver si tengo tiempo aquí para dar una explicación muy rápida sobre esta cosa del precio. Podemos imaginar más o menos lo siguiente.
Imaginen un capital que tiene, no sé, 1.000.000, un capital de 1.000.000, digamos que eso sea un capital. Si ese capital, por ejemplo, a lo largo de un año va a tener una ganancia, va a tener una posibilidad de obtener un retorno, por ejemplo, vía intereses, no es un capital productivo, es un capital que va a estar en el sistema bancario y va a intentar obtener intereses. Digamos que pueda tener 10% de rendimiento con intereses. Dado su tamaño, sabemos que ese mercado tiene que ver con el tamaño. El tamaño del capital determina cuánto va a obtener en términos de intereses. Digamos que pueda obtener 10% en un año, serían 100.000. Entonces un capital de 1.000.000 correspondería a una lucratividad en un año a intereses de 100.000 reales. Eso significa que si 100.000 corresponden a los intereses anuales del capital de 1.000.000, si tienes una tierra, un terreno que es capaz de obtener 100.000 reales en un año de renta, siendo arrendada, por ejemplo, para la producción agraria, el significado de esto es que esa renta corresponde a lo que sería el capital de 1.000.000. Entonces es este elemento lo que va a determinar el precio de la tierra. Marx entonces va a explicar el precio de la tierra a partir de la renta, no al revés. Esto es muy interesante porque siguiendo esta línea aquí vamos, por ejemplo, a explicar el precio de los inmuebles. En este caso, traspasándolo aquí hacia una situación urbana, el precio del inmueble sería determinado por la renta y no la renta por el precio del inmueble. Esto contraria un poco lo que es la idea más común de las personas, que dicen el precio se calcula, yo recibo siempre la calculadora de la renta, calcula tu renta a partir del precio del inmueble. Pero ¿qué es lo que determina el precio del inmueble? ¿Por qué es que el inmuebles iguales, hay varios elementos? Obviamente la localización, son diversos elementos, pero lo que esta teoría nos está diciendo aquí es que el elemento fundamental para los precios de los inmuebles es el cuánto esos inmuebles nos permiten obtener de renta. En el caso del arrendamiento de la tierra, entonces sería más o menos esa explicación. ¿Puedes pasar, por favor? Este cuadro ilustra un poco lo que hablamos. El NGR de allí sería la industria. En fin, los sectores no generadores de renta, los sectores en general. El SGR, lo específico que vimos hoy, que serían los sectores generadores de renta. En el primer caso, tienes el valor determinado por las condiciones medias. El impulso del capital en dirección a una mayor ganancia va a generar una primer mediación, que sería el precio de producción, un precio del mercado que también es aquí dado por las condiciones reales. Pero ya no es una tasa de plusvalía, que es el plusvalor aquí, ya es lo que llama Marx como prorrata. Ya es la ganancia media. Entonces son los costos más la ganancia media, que no son las ganancias más el plusvalor. Ya vieron que hay una redistribución aquí del plusvalor y eso después de una segunda mediación, aquí del ajuste de la oferta y la demanda, vas a llegar a aquellos precios de mercado. En el sector generador de renta, que es la parte de abajo del cuadro, tienes las modificaciones de las especificidades. Primero tienes el valor determinado por los productores en peores condiciones, como ya vimos. La primera mediación de él no es el impulso del capital, no es necesariamente el impulso del capital en dirección hacia la ganancia, es principalmente la apropiación de las sobreganancias, de los excedentes por los propietarios de las tierras o los bienes en cuestión que están analizados, están en la base de la renta. Se tiene la formación de los precios de producción, la tasa de ganancia es determinada externamente como vimos, y entra también en el precio de producción de mercado la renta absoluta. Entonces tienes esa fórmula que colocamos de la PPM, que son los costos más la ganancia media, más la renta absoluta, solo que se tiene aquí como referencia a las peores condiciones. Y después tienes esta segunda mediación del ajuste de la oferta y demanda, que va a generar los precios de mercado. Ese cuadro ilustra un poco la diferencia de la especificidad de los sectores generadores de renta. Puedes pasar, por favor.
Eso lo coloqué allí para cerrar. Si alguien tiene interés en el capítulo 5 de la tesis, hay más o menos una presentación de mi tesis basándose más o menos en una presentación de la teoría de la renta de Marx. Entonces tal vez pueda ayudar en la lectura. Lo voy a dejar aquí, que es interesante. Quería encerrar aquí entonces, agradecer la invitación y estamos abiertos a las preguntas aquí. Muchas gracias, Patrick. Excelente exposición. Estoy seguro que todos salimos de aquí más claros sobre el tema que nos presentas hoy. Seguramente estimulados para, en fin, partir a la lectura del propio autor. Tenemos algunas preguntas. Le pediría a Carla que nos las hiciera. ¿Puede ser, Carla? Estas cuestiones. Claro que sí. Gracias, Patrick. Muchas gracias por tu exposición.